¿Qué tal? Buenas noches, buenos días. Desde este lado los saludan los editores de Revista Belcebú, Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros. Obviamente estamos en uno más de los videopodcasts de Revista Belcebú, enésimo, no sabemos el número, bueno, pero ya superamos los 50, ¿no es así? Entonces andemos por ahí por el 51, 52. Estamos entrando ya al segundo eh, trimestre del año de 2026 y por estas fechas nos han reunido aquí a Sergio y a mí algunos eventos de hace prácticamente 40 años. Dos eventos que tienen que ver obviamente con la narrativa del terror en distintos medios, ¿no? Hace un par de semanas más o menos en Estados Unidos se publicó por primera vez en 38 años la conclusión de, bueno, el inicio de la conclusión de un arco narrativo muy importante de Swamp Thing de 1989, que quedó inconcluso por cuestiones ahí, algunos llaman de censura, algunos llaman de diferencias editoriales. No hay así como que una razón en específico, hay varias razones en específico. El caso es que finalmente, tras 38 años, se publicó una historia que en esos prácticamente 40 años se conoció entre voces y entre los conocedores del cómic de Swamp Thing. Se trata de una historia que concluye un arco narrativo de Swamp Thing, como sabemos, la criatura del pantano o el monstruo del pantano, la criatura del pantano como se conoció en México, en la que Swamp Thing viajaba a través del tiempo, bueno, regresaba en el tiempo más bien porque iba Ujú. alejándose cada vez de su momento histórico. Y esta historia en la que Swamp Thing viajaba y se alejaba en el tiempo, iba a concluir con el encuentro de este personaje y el nazareno revolucionario que vino a cambiar nuestra historia contemporánea desde hace 2026 años, ¿no? Entonces, bueno, esta historia en su momento se decidió no publicarla por distintos elementos, pero ahora, 38 años después, en abril de 2026, DC Comics decidió publicarla y pues bueno, la pausa que muchos lectores tuvimos hace 38 algunos, unos 30 y tantos otros, finalmente la quitamos y tuvimos oportunidad de leer esta historia, algo que prácticamente no sucede. Y también por estas fechas, este año, para ser preciso, se cumplen 40 años, 4 décadas, no de que haya comenzado a publicar uno de los autores de la narrativa de terror más respetados, pero sí se cumplen 40 años de que presentó su obra sin duda más célebre, me parece más importante y más definitiva, ¿no? Que es Hellraiser. Obviamente se publicó originalmente como una noveleta de apenas 50 páginas, que se llamó Hellbound Heart. Eso en el 86 y bueno, un año después el propio Cliff Barker la adaptaría a cine y cambiaría, pues me atrevería a decir el panorama de la narrativa de terror en aquel momento. Y aunque Clive Barker no se convirtió en un autor tan constante como Stephen King, por poner su ejemplo más inmediato, creo que la influencia de Hellraiser, sobre todo Sergio, sin duda fue importantísima para el desarrollo de la narrativa de terror, ¿no? Aquí estamos hablando, curiosamente, de dos casos de narrativa de terror, en el caso de Hellraiser y en el caso de Swamp Thing, que pertenecen a la misma época, y hablando sobre todo de Clive Barker y de Alan Moore, que digamos,
Alan Moore escribió un poco antes de esta historia que mencionaba hace un rato. Me parece que son dos de los autores, Moore y Barker, que definieron la narrativa de terror durante aquella época y que pues transformaron lo que después vendría, ¿no? Hablaremos un poco de esto, pero bueno, yo ya adelanté aquí un poco los temas. Y así es, pues como siempre, buscando los temas, pues que de alguna forma terminan correspondiéndose, ¿no? O sea, siempre que se da este tipo de conexiones, pues termina habiendo un diálogo, ¿no? Tengo que decirlo, pues fue en mi caso absolutamente accidental, porque pues me encontré un documento, un archivo con una transferencia de 35, de una copia de 35 milímetros de Hellraiser, pues justo cuando estaba empezando por un proceso de extracción de muelas del juicio, ¿no? Entonces se conectó con el dolor y todo lo demás, y pues lo aprecias como es, ¿no? O sea, esas versiones que veíamos en el cine, pues llenas de suciedad, ¿no? O sea, de repente hasta las famosísimas quemaduras de cigarro que decía Carpenter. Y bueno, pues te da otra dimensión de lo que son las cosas, ¿no? Porque pues, la textura misma pues es fotográfica absolutamente, ¿no? Todo el grano ahí del cine, pues es absolutamente Bueno, mágico, ¿no? aquí, perdón, aquí hablas obviamente de una experiencia reciente de ver Sí, Hellraiser, claro, sí, 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 pero viste Hellraiser hace no, sí, 40 años, ¿no? Prácticamente, ¿no? pues en beta, empecé a ver en beta, Ujú. luego VHS, luego Blu-ray caja especial de Blu-ray 2K, y esta última este último que les comento, por supuesto, inmensamente, absolutamente ilegal, pues es una copia en 4K de una transferencia de 35 milímetros. Entonces, pues te lleva al grano, pues, ¿no? O sea, es Ajá. totalmente la experiencia directa, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Swamp Thing, pues es igualmente mágico, ¿no? O sea, absolutamente mágico. Es como reencontrarse con algo, o sea, algo que es igualmente nuevo, e igualmente muy, muy viejo, ¿no? Muy, muy antiguo, como el propio Swamp Thing, ¿no? Creo que pocos cómics, si por no decir pocos medios del género de horror, ¿no? Pocos productos, pocos proyectos del género de horror, te transportan a estos mundos donde la magia es absolutamente real, ¿no? Absolutamente tangible, ¿no? Y que además lo hace con una naturalidad tal que te preguntas realmente por qué no se manifiesta en la vida real, por decirlo así, ¿no? Pese a que estamos hablando de un Swamp Thing que siempre estuvo muy conectado con el mainstream, ¿no? O sea, de repente tenía apariciones de Batman y de repente por ahí salía Hawkman, y salían todos estos personajes, pero por supuesto eran como una especie como de tangenciales, ¿no? Como unas presencias tangenciales. Y lo realmente fuerte, pues era la manifestación de esta mitología propia, ¿no? Y bueno, quien le da la forma absoluta y definitiva, quien digamos que le da el top of the line de cómo se produce una historia hecha y derecha de Swamp Thing, pues es, por supuesto, Alan Moore, ¿no? Pero bueno, pues por circunstancias de la vida, pues quien retoma este manto como escritura, pues es Rick Page, que de ninguna forma hizo un trabajo menor, ¿no? Tal vez, digo, ya si nos ponemos muy, muy heavies, tal vez no es ese barroquismo extraordinario que página por página pone Alan Moore, o sea, son absolutamente mágicos sus episodios, ¿no? Todo lo que él generó. Tal vez no llega a eso, pero definitivamente son trabajos muy, 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 muy disfrutables, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de un something, de un elemental, ¿no? El elemental de lo vegetal, ¿no? Del reino de lo vegetal, con todo lo que eso implica, pues viajando en el tiempo, así como en la saga de la luz, lo veíamos viajando por distintas dimensiones y distintos planetas, que al final de cuentas estamos hablando de distintas realidades, cosa que se volvería la historia quintaesencial de Alan Moore, porque esa es su especialidad absolutamente, ¿no? La invocación, ¿no? Y aquí lo vemos pues viajando en el tiempo en momentos clave
de la humanidad, ¿no? Ahora, esto clave, pues entre comillas, porque cada país, cada región, pues tiene su propia historia, ¿no? O sea, realmente a un vietnamita no le afecta igual la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le afecta a otra guerra más importante para ellos. Y pues en ese sentido empieza a conocer distintas figuras históricas, ¿no? Ahora estamos hablando de la historia universal y obviamente desde una perspectiva occidental, ¿no? Entonces hay momentos en que conoce a Hitler, hay momentos en que conoce al rey Arturo, se dan una serie de encontronazos con personajes. Todo se da en esta lógica un poquito de Star Trek, hay que decirlo también, porque pues, todo el mundo habla inglés y bueno, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Y entonces llega el momento en que el plan original pues era justamente que conociera a Jesucristo, ¿no? Ahora, esto, pues como cualquiera que ya conozca la obra, si no es que ustedes ya están, ya han leído el proyecto, bueno, pues se da en una época un poquito difícil para hablar de estas cosas, pese a que ya había sido aprobada totalmente todo este arco, ¿no? Toda esta historia que iba a involucrar las religiones, ¿no? Las grandes religiones. Pero se da en el marco, bueno, pues todo el contexto de La Última Tentación, ¿no? La película de Scorsese, que también se consideraba pues, increíblemente blasfema, ¿no? Y pues se da en un contexto en el cual, pues hay que decirlo tal cual, la religión ya estaba empezando a perder mucha de su fuerza, ¿no? Sobre todo en su público más importante, si es que quiere una religión prevalecer, que es el público joven, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que en esa situación, con ese contexto, muy rápido hay que decir, se consideró como mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo este cómic en particular. Y si estás de acuerdo, aquí lo conveniente es comentarlo, lo hace, no, era totalmente infundado, absolutamente infundado, es un cómic muy respetuoso de la figura de Cristo, ¿no? Es un cómic muy, que lo encumbre incluso, ¿no? Lo lleva a un nivel mítico, lo lleva a compararlo como un elemental, pues, del espíritu propiamente, ¿no? Que es una idea que, o sea, por la pena, pero pues es una idea que Alan Moore lleva a las consecuencias máximas en Prometea, ¿no? O sea, ahí la figura crística, pues es la que se conocía desde hace 2026 años, con toda esa corriente del esoterismo cristiano, ¿no? Que es esta figura que representa la máxima posibilidad de la humanidad, ¿no? Pero bueno, el punto es que aquí hay un encontronazo con todas las figuras y con todos los personajes del Nuevo Testamento, que bueno, también hay que decirlo, al Nuevo Testamento en muchos, digamos, cánones académicos, pues, se le considera la primera historia de horror, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la quintesencia de la historia de horror, pues, ¿no? Es ni más ni menos que un Dios que viene aquí a hablarnos, pues de llevarnos bien y todas esas cosas que nunca suceden y lo que hacemos con él, ¿no? O sea, prácticamente se le destroza hueso por hueso, ¿no? Como vimos en aquel curioso filme de Mel Gibson, ¿no? Que curiosamente termina siendo la representación más realista, digamos, de toda esta situación. Entonces aquí este encontronazo del elemental, de lo vegetal, del reino de lo vegetal, pues con esta figura crística, con Cristo, ¿no? Con esta figura redentora, pues es muy curioso porque digo, en ningún momento hay un diálogo como tal, pero sí hay una suerte de intercambio de cuerpos, ¿no? O sea, en el caso de Rick Page, en el momento en que llega este Swamp Thing, es justamente durante la última cena, ¿no? Cuando él dice, les comparto mi cuerpo, este es mi cuerpo, ¿no? Y se refiere justamente al pan y al vino, ¿no? Esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Digo, no estoy tan, no conozco profundamente esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el punto es que obviamente la conexión directa, pues es el vino, ¿no? O sea, el vino que es justamente lo que produce, digamos que es la aportación vegetal a todo este evento, esta circunstancia que es el encuentro, o sea, desde el punto de vista esotérico, pues es el encuentro de los cuatro elementos con este quinto elemento que es el espíritu, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que aporta Swamp Thing, ¿no? Le da de beber, digamos que su esencia más dulce, ¿no? Para que este vino justamente sea
confort, sea un confort antes de toda esta atrocidad que sobreviene, ¿no? Y bueno, pues por ahí está la figura de Belial, ¿no? Es un demonio que anda por ahí. Y bueno, pues obviamente se da esta conexión con el mundo, con, con toda la parafernalia de DC, ¿no? Que es, digo, es delicioso leer eso, porque no te lo esperas, ¿no? Dices, ese demonio se parece un poquito a alguien que conozco, efectivamente surge ahí tal cual, ¿no? Y se da en un momento muy curioso, muy particular, porque es en este momento donde uno de los guardias romanos pierde una oreja, ¿no? Y si recuerdan pues, el Nuevo Testamento, pues justamente ahí se da un momento en el cual se da uno de los milagros más interesantes dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Porque marca justamente un momento en el cual se rompe con esta cuestión de la duda, ¿no? De si se trata o no de un creador. O sea, hasta ese momento era una especie como de estafador, ¿no? Era una especie como de, pues sí, de mago, ¿no? De ilusionista, ¿no? Como había muchos en esa época, ustedes, si algunos recordarán algunos estudios que hay, bueno, empezando por la vida de Brian, que también lo comenta, pues bueno, estaba lleno, Jerusalén en ese momento estaba lleno de profetas y lleno de magos y lleno de gente que decía que hacía milagros. En el momento en que restaura la oreja de este soldado, se entiende, hay una partición ahí en la cual se entiende que él efectivamente hacía milagros, ¿no? Entonces ahí es donde se da el primer proceso de conversión de un pagano hacia el cristianismo que estaba en ese momento a punto de nacer, ¿no? Entonces, no es tan fácil, o sea, realmente es una historia muy sencilla, realmente pasan tres cosas en esta historia de Rick Bates, de este número maldito, ¿no? Pero al mismo tiempo, digo, si le empiezas a rascar y le empiezas a buscar, como en todas las grandes obras, pues hay cosas cada vez más y más interesantes. Y lo más importante de todo es que te tiene que llevar a una investigación más profunda, ¿no? Y esas investigaciones siempre son bien valiosas. Así es, pues bueno, un poquito de contexto para que quienes estén al otro lado de la pantalla entiendan un poco más en caso de que no sepan de qué les estamos hablando, ¿no? Pero bueno, Swamp Thing efectivamente es un cómic que surge desde el 71. Es un personaje que crea Lin Wayne y Bernie Wrightson en una saga que se desarrolló durante buena parte de los 70s. Dejó de aparecer con su título propio y lo renuevan en el 82 con una nueva saga que de hecho deciden publicarla como apoyo a una película que se estrenó en ese mismo 1982 y que dirigiría el propio Wes Craven, uno de los grandes directores de cine de horror ya fallecido, que obviamente recordarán algunos que es el creador de Freddy Krueger y Pesadilla en la calle del infierno. Bueno, pues esa nueva saga del 82 comenzó bien, pero comenzó a bajar en ventas por ahí del año 83. Lin Wayne, que era el creador de Swamp Thing y que era el editor de ese cómic, decide hablarle a un guionista inglés que prácticamente nadie conocía en Estados Unidos. Alan Moore lo invita a que se encargue del título y Alan Moore comienza a encargarse del título. Y bueno, además de que le da un valor de terror auténtico al título, pues comienza a realizar verdaderos milagros narrativos que no solamente trastocan el medio de la historieta, sino que trastocan la narrativa en general y hacen que gente que no leía historieta, pues se hace historieta por lo que está describiendo Alan Moore. Entonces, pues bueno, los que lean un poco de historieta sabrán que pues ese Something escrito por Alan Moore entre el 84 y entre el 87 es una de las obras más respetadas del medio, ¿no? Cuando Alan Moore decide dejar el cómic, quien queda encargándose de los guiones y del dibujo es Rick Veitch, que él ya había estado trabajando en varios números, ilustrando varios números de Alan Moore y era parte del equipo
con el que había trabajado Alan Moore en aquella época, ¿no? Entonces, Rick Bates sabía muy bien cómo iba la línea narrativa de Swamp Thing. Él continúa heroicamente lo que había dejado Alan Moore y lo continúa de un nivel extraordinario. Obviamente, lo que hablamos de Alan Moore es algo que no tiene parangón, pero Rick Bates logra mantenerlo en un muy buen nivel. Eh, yo no estoy seguro si se iba a tratar del último arco narrativo este de Rick Bates, pero al menos sí no logró concluir ese arco narrativo en que les platicamos, donde Swamp Thing va regresando en el tiempo, y todo esto se debe a que por aquella época DC Comics había comenzado a desarrollar un crossover, es decir, un evento que se iba a involucrar con varios títulos de la editorial y para que obviamente desarrollaran una historia que vendiera y que ayudara a impulsar las ventas de todos los títulos, ¿no? Este crossover se llamaba Invasión y tenía que ver con una invasión extraterrestre. Entonces, a partir de esto fue que Rick Bates se le ocurre, como resultado de la invasión en el título de Swamp Thing, se le ocurre mandar a viajar en el tiempo a Swamp Thing. Y como ya lo comentó Sergio, pues Swamp Thing va teniendo distintas aventuras a través del tiempo. La que mencionaba, por ejemplo, de Hitler es particularmente sobresaliente para los interesados en el cómic de horror, en Swamp Thing, porque es un encuentro de Swamp Thing con Anton Arcane, que Anton Arcane es su máximo enemigo de Swamp Thing. Y pues nos enteramos entonces de que fue un partidario de Hitler, pero sobre todo de que era un tipo que podía guardar aún más maldad de la que Hitler podía guardar, ¿no? Porque, pues bueno, aquí nos pintan a Anton Arcane como un tipo que prácticamente le enseñó a Hitler a hacer el mal y que tenía unas ideas mucho más perversas Anton Arcane, ¿no? Entonces, eso en particular, me parece que es uno de los grandes momentos de este arco narrativo, que, pues bueno, como comentábamos, se hallaba inconcluso hasta ahora, hace unas semanas, en el que se rescata. Y bueno, todo esto es bien interesante porque les decimos, en aquel momento, hace 38 años, Rick Bates había escrito ya el guión. El dibujante que iba a ser Michael Sully, un dibujante extraordinario, lo había comenzado a dibujar, prácticamente lo había dejado terminado, y de repente llegó la orden de los altos mandos de la editorial para decirles que no iba más esa historia, que siempre finalmente se arrepentían de publicarla por temor a que pudiera tener pudiera provocar una reacción adversa por parte de los lectores católicos al ver a Cristo en un cómic, retratado en un cómic. Ante esto, como en aquella época Alan Moore, para variar, ya había entrado en conflicto con DC por la cuestión de derechos de autor de Watchmen. En DC se estaba intentando crear una serie de categorías para los cómics, donde tal vez se iban a censurar algunas cosas. Todo esto había provocado una situación de animadversión con varios autores: Alan Moore, Frank Miller, Howard Chaykin, el propio Steve Bissett, que era el principal ilustrador de Swamp Thing. Y entonces, todo esto se los platico para que tengamos un poco más de información de cuál era la situación en aquella época. Era una situación un poco sensible. Entonces, cuando a Rick Bates le impiden terminar su historia, pues él decide mejor dejar el título y decirle adiós a DC, ¿no? Y en este aspecto es que contratan otro autor, un guionista que se llamó Doug Weller, que pues no, a pesar de que me parece que no hace tan mal el parche ahí narrativo para continuar con la historia, pues es un autor que no pasó sin pena ni gloria por el título. Y pues ahí se quedó en el limbo la historia de Rick Bates. Que pase 38 años y que se rescate esa historia me parece que es un suceso importante, porque nos habla que aun cuando se han perdido todas las esperanzas, sobre todo hablando en el terreno de un sello editorial como dice que es importante, pero que digamos que a
final de cuentas ha manipulado, como Marvel y como otros sellos que tienen que ver con superhéroes, han manipulado tanto al lector como al mercado. Me parece que es importante, ¿no? Porque aquí por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero en uno de los pocos casos en los que se le hace caso al lector y se responde a los anhelos de deseo por leer una historia que se prohibió hace tantos años y rescatarla tantos años después y tratar de reunir al equipo original y ofrecerles prácticamente libertad absoluta para concluir esa historia, me parece que es un momento de gracia, prácticamente un milagro nazareno, al que en muy pocas ocasiones tenemos la posibilidad de ver, ¿no? Entonces, en verdad, esto que está sucediendo editorialmente ahorita en DC Comics es un milagro y esto lo hacemos porque la historia, como ya lo comentó Sergio, leerla después, la continuación de esta historia y que finalmente haya sido publicada y la podamos leer es realmente extraordinaria. Repito, estamos hablando, si bien son historias que difícilmente van a cambiar el curso de la historia de la narración, eh, a pesar de eso son historias importantes y son historias muy bien hechas. Estamos aquí hablando de narradores consumados. Rick Bates es un autor que desde entonces se ha mantenido y desde antes de entrar a Swamp Thing había hecho mucho trabajo independiente. Él es uno de los renovadores del cómic de superhéroes porque así como Alan Moore con Watchmen y Miracle Man, digamos que propuso nuevas maneras de ver el cómic de superhéroes, Rick Bates también lo hizo con sus cómics de Brad Pack y otros personajes. Entonces es un autor también muy crítico, incisivo, que tiene mucho que ver con la evolución que tuvo el cómic a finales de los años 80 y durante los 90, ¿no? Y en esta historia de Swamp Thing hace 2026 años es realmente deliciosa, ¿no? Porque como ya lo dijo Sergio, por ahí estamos viendo cómo sabios que acá en México los conocemos como los tres Reyes Magos, en realidad eran tres tipos que andaban ahí tratando de entender quién era Cristo, ¿no? Comentan que ellos estuvieron ahí en su nacimiento porque intentaron ver si era realmente un tipo que pudiera significar una amenaza para el poder que ellos tenían, ¿no? Y hacen un conjuro para tener comunicación con Belial, con un demonio, y pedirle ayuda para acabar con el Nazareno, ¿no? Y resulta que la ayuda que envía el Belial es a su hijo, demonio Etrigan, y que es un personaje importantísimo de la narrativa de la mitología de DC Comics, en este caso, personaje creado por Jack Kirby, ¿no? Entonces, lo que Rick Bates nos presenta en este primer número de cuatro, que será la saga que concluirá esta historia, pues realmente es muy interesante y delicioso para los que conocemos esta mitología de superhéroes y de DC Comics. Y finalmente poder leerlo realmente, les repito, algo que no nos hubiéramos imaginado en nuestros sueños más psicodélicos recargados por lectura de cómics, ¿no? Entonces, estamos ahorita viviendo un hecho histórico. Esto es una invitación para que vayan a buscar la obra, vayan a buscar todo también lo que escribió Rick Bates. Hace algunos años se publicó esta saga de Swamp Thing, escrita y dibujada por Rick Bates, se publicó aquí en México, entonces búsquenla. Y curiosamente todo esto se relaciona de alguna manera históricamente con lo que Clive Barker escribía en aquella época, ¿no? En aquella época, en los años 80, a mediados de los años 80, era un hervidero de narradores de terror importantísimo, ¿no? Alan Moore estaba haciendo una renovación de la narrativa del terror en el cómic. En el cine teníamos a directores como David Cronenberg, como John Carpenter, como Tobe Hooper, como George Romero, haciendo algunas de sus grandes obras. Y Clive Barker, junto con Stephen King, en la prosa, estaban haciendo también lo propio, ¿no? Todos estos autores más o menos pertenecían a la misma generación. Estamos hablando de autores que andaban en sus veintes en los años 70
y que en los años 80 entraban a su tercera década de vida y ya con una influencia y con un conocimiento pues de los engranes del género total, un conocimiento total, y eso les permite llegar a una renovación absoluta de la narrativa del terror que en aquel momento, como les decía, me parece que es importantísima y ya en años posteriores, en los 90 y en los 2000, pues estamos viendo los frutos de esas semillas que plantaron esos autores en aquella época, ¿no? Y en particular, pues Clive Barker, con sus libros de sangre, que fueron 6 tomos, y con la noveleta de Hellbound Heart, que un año después, en el 87, el mismo convertiría en una película, pues impone uno de los grandes escalones en la narrativa, y que si bien en una opinión muy personal, pues Clive Barker prácticamente como que desapareció en los años 90. Eso no importó porque las semillas impuestas con los libros de sangre y con Hellbound Heart me parece que es importantísima. No sé cómo lo vea Sergio. Hellraiser. Así es, así es. Sí, digo yo nada más como nota final, honestamente no soy tan optimista en ese sentido de este rescate. Yo creo que el trasfondo de este rescate muy probablemente sean las bajísimas, bajísimas ventas que hay en estos momentos de cómic, ¿no? Si se canceló Swamp Thing en algún momento dado de los 90, a mediados de los 90, fue por unas ventas muy bajas, pero realmente no se compara a lo que en este momento estamos viviendo y la invasión japonesa, ¿no? O sea, cómo el manga en este momento está avasallando completamente el mercado del cómic, de la historieta, ¿no? Aquí los que salimos ganando pues somos los lectores, ¿no? Porque, y bueno, esto también es una invitación, hay que comprar, hay que adquirir este cómic de Swamp Thing, porque si tiene éxito, pues eso va a cimentar la posibilidad de que haya una serie de rescates, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Y realmente hay muchísimo, todavía muchísimo, muchísimo que rescatar de un acervo como seguramente es el acervo de DC, de Marvel y de todas las compañías grandes de cómic de esa época, ¿no? Porque, pues bueno, pues pasaron volando estos 30 años y realmente para la gente que estuvimos ahí viviendo, conviviendo con esta repentina fiebre por el cómic que se dio en todos lados y que en México no fue de ningún modo la excepción, bueno, pues recordamos flashazos de cosas extraordinarias que definitivamente sería maravilloso rescatar, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, pasando de un infierno a otro, sobre todo en el contexto de este calorón espantoso que hay en este momento en la Ciudad de México, pues pasamos ni más ni menos que con esta obra maravillosa que es Hellraiser, ¿no? Aquí el contexto, por supuesto, es que el horror para el 87 ya era un género pues muy, muy ya inscrito en la cultura pop, ¿no? O sea, ya era un género que era omnipresente y sobre todo quienes lo consumían principalmente pues eran los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Y aquí hay que dejarlo muy, muy claro, también era un género que también ya estaba en un punto en el cual prácticamente estaba autoconsumido por la parodia, ¿no? Ya esta cuestión de la secuelitis, ¿no? Alejaban, digamos que a los proyectos de su naturaleza inicial, ¿no? Que era justamente causar horror. Hay que recordar que un lugar común era que si tú tenías una cita con una chica y era tu primera cita, y sí o sí tenías que llevarla a una película de horror, porque pues este nivel de impresión y demás, pues era muy semejante o sea, esta sensación siempre se iba a asociar contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la cuestión. Pero pues ya estábamos en un punto en el cual ya era tan comercial que efectivamente tendía a ser comedia, o sea, eso es muy curioso, ¿no? Una de las cosas más interesantes de Hellraiser justamente es que fue respuesta a eso, o sea, Clive Barker eh, vio esta primera adaptación de Rawhead Hex, que es uno de sus cuentos dentro de los libros de sangre, ¿no? Que bueno, es un manuscrito,
fundacional del horror, de lo que sería el horror importante de los 80 ni más ni menos, y que fue construido pues, prácticamente en los años 70 en todo este tour cómico, mágico, musical que tuvo con su propia compañía de teatro, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy tan seguro porque realmente respondía mucho a los lugares comunes del horror del paperback, ¿no? Que además, entre más investiguen ustedes, más interesante resulta ese imperio hecho exclusivamente con gente escribiendo con una máquina de escribir, ¿no? Que era el imperio del paperback. Estaban en todos lados, incluso aquí en México encontrabas en los supermercados pues esos libritos chiquititos ahí, con un papel muy, muy barato, bueno, pero pues lleno de poblado de historias extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que aporta Clive Barker? Pues sobre todo una naturaleza muy gráfica, ¿no? Lo que se conoce como el splatter, ¿no? Que es esta capacidad de describir con muy pocas palabras escenas absolutamente grotescas, absolutamente sangrientas, ¿no? Como lo dice su propio nombre, ¿no? Los libros de sangre. Y además que no se ahorra ningún nivel de crueldad, ¿no? Contra nadie, o sea, contra ancianos, contra niños, contra animales, contra lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, sobre todo también hay una suerte de exaltación del lado emocional, ¿no? Digo, tiene que ver esto sobre todo con su formación teatral, pero los libros, digamos que el horror de supermercado, ¿no? O sea, no el horror excepcional, sino el horror de supermercado, el de alto consumo, pues estaba lleno de científicos, estaba lleno de policías, estaba lleno de detectives, estaba lleno de gente que de alguna u otra forma sobreponían su capacidad racional sobre lo que estaban contemplando, ¿no? Trataban de darle una explicación y a partir de esa explicación es que encontraban el lado débil de esa situación, ¿no? Que si las ratas gigantes, que si los conejos gigantes, que si el vampiro, que si, etcétera, ¿no? En este caso, en el caso de Clive Barker, todo es, por decirlo de una forma muy sencilla, todo es emoción, ¿no? Todo es bajos instintos, todo es bajos deseos, todo es esta capacidad que tiene el ser humano de complicarse de las formas más terribles posibles, llevadas a sus máximas consecuencias, ¿no? Esos son los libros de sangre. Y en el caso de esta obra que es de Hellbound Heart, ¿no? Pues es justamente un melodrama clásico, se da un triángulo amoroso ahí, pero la gran diferencia es que uno de los personajes pues es un absoluto emisario del infierno, es más, le da clases digo, recordando Arcane, ¿no? Justamente que acabamos de hablar de él ahorita con Swamp Thing, una de las particularidades de este personaje del Doctor Arcane, pues es que le da clases a Lucifer, ¿no? O sea, se lleva de corbata a los demonios. Bueno, pues acá el tío es más o menos un personaje similar, ¿no? Es alguien, bueno, siendo Clive Barker de la comunidad, ¿no? Como se dice ahora, es Ujú. muy curioso cómo crea una especie como de hombre byrónico, ¿no? O sea, como un Lord Byron exaltadísimo de deseos y de lujuria y de todo lo prohibido, ¿no? O sea, que de hecho recordemos que la primera película de Clive Barker se llama Lo Prohibido, ¿no? Entonces aquí justamente con el contexto de la Hex, que estaba totalmente empapada de esa digamos que comicidad muchas veces involuntaria, ¿no? De malos efectos, de muy mala dirección, etcétera, que yo de todas formas no considero tan malograda, o sea, es producto de su época, sí. ¿Es fiel al texto? Sí. ¿Falla en otras cosas? Absolutamente. ¿Es un fracaso total como narrativa? Muy de acuerdo, ¿no? Pero pues era parte de la época, o sea, era parte de todo eso. Pero Clive Barker lo que vio fue un potencial, ¿no? O sea, ya tenía él cierta práctica dirigiendo películas y sobre todo se sentía muy cómodo con este reparto de actores porque pues, eran parte de su grupo de teatro. Y entonces lo que él decide es tratar de llevar lo que él tiene en la cabeza, tratar de llevarlo al siguiente nivel y lo hace con todo su bagaje cultural, porque, o sea, Clive Barker, igual que Alan Moore, y igual que todos estos grandes autores, y eso es una gran lección para un mundo de gente actualmente que de ningún modo
lo ves investigando, ¿no? O sea, que de ningún modo lo ves cultivándose, que tenemos que usar esos términos ya muy arcaicos. Bueno, Clive Barker con todo su bagaje cultural, con todo su bagaje del teatro isabelino, del cine mudo, porque Hellraiser tiene mucho del cine mudo clásico, ¿no? Sobre todo del primer Frankenstein. Con toda esa cuestión, él arma este filme propio, ¿no? Además, si le hacemos caso, pues estaba borrachísimo y drogadísimo. Dice que hay muchas escenas que no recuerda haberlas filmado, ¿no? Y ya veremos que es una línea que siguen muchísimos autores y muchísimos artistas, pero bueno. Aquí el punto es que se trata de un filme de autor, un filme propio, un filme del cual Clive Barker está hablando y que además en muchos sentidos no vuelve a repetirlo. O sea, eso es muy, muy interesante. En muchos sentidos jamás vuelve otra vez a estos niveles de expresión, ¿no? Porque además es una película que de principio a fin es totalmente intensa, ¿no? O sea, es una película que no te suelta. Y además todo es visto desde la perspectiva del personaje más indefenso, pues que es una chica adolescente, ¿no? Y bueno, pues bueno, además es una chica adolescente muy representativa de las chicas adolescentes de los años 80, ¿no? Y bueno, pues eso hay que decirlo tal cual, ¿no? Es una película que rompe totalmente con ese tono fársico del cine que estaba alcanzando en ese momento el cine de horror y llega como un aire fétido, pútrido, lleno de las peores miasmas, justamente a refrescar la escena del horror y decirles a todo el mundo, ¿saben qué? Todavía nos falta ir al siguiente nivel. A nightmare. No. Unlike anything you have witnessed, is born. Because within these walls, the unholy is unleashed. He escuchado comentarios de gente pues joven, incluso de gente que le tocó ver, que no es joven y que le tocó ver la película en su momento, y dicen que es una película que ya ha envejecido, ¿no? Pues sí, todo envejece, ¿no? Pero a mí me parece que al día de hoy Hellraiser sigue siendo una película muy potente y es importantísima, ¿no? ¿Qué teníamos en aquella época? Ya ahorita más o menos lo dijo Sergio. En aquella época, pues lo más que se consumía de horror eran las sagas de Pesadilla en la calle del infierno y Viernes 13, ¿no? Era lo más que se consumía. Que sí tenían escenas de sadismo y de brutalidad, pero todas estas entraban dentro del humor negro o dentro del gran guiñol, ¿no? Es decir, no reflejaban un realismo, ¿no? Había habido ya algunas películas importantísimas de brutalidad extrema a principios de los años 80, como las películas de Lucio Fulci, sobre todo El Destripador de Nueva York, tal vez Maniac de William Lustig, o, y por otro lado, cuestiones totalmente fantásticas, pero de un naturalismo casi exacerbado como La Cosa, Mm, la versión de John Carpenter. Entonces, había un caldo de cultivo muy interesante en la cuestión audiovisual, en la narrativa del terror, que digamos estaba ofreciendo cosas que no se habían visto en décadas previas, ¿no? Por distintos lados había distintos ejemplos de terror, pero, y bueno, en el cómic estaba, por ejemplo, Swamp Thing, que si lo han leído saben que reflejaba todas estas situaciones de la narrativa del terror y estaba muy a tono con los intereses y con las preocupaciones sociopolíticas de la época y, pues digamos, reflejadas de alguna manera a través de la, pues, de la mitología del horror, ¿no? Entonces, Clive Barker llega con esto y como ya lo mencionaba Sergio, él traía una visión, pues sí, muy personal. Yo creo que tamizada efectivamente por la percepción, por la situación de decisión sexual que él tenía, que era un autor homosexual. Todo eso estaba, digamos, filtrado y todos sus intereses sexuales y sus preocupaciones sexuales estaban de alguna manera reflejadas en su narrativa, ¿no?
y obviamente era una narrativa que no lo reflejaba de manera eh, pues, natural, sino que estaba tamizado por el sentido figurado, y todo esto eran los libros de sangre que él había bautizado, ¿no? Es decir, cada uno de sus cuentos eran uno de sus intereses o las vivencias que había tenido él, ¿no? Entonces, cuando él llega con todos estos intereses personales y, digamos, rodeado por todo este cine gore, splatter que había en aquella época, cuando realiza su filme debut, pues nos entrega una película que hasta ese momento no tuvo parangones, ¿no? No tuvo algo, no habíamos visto algo igual, porque efectivamente nos encontramos con una película que, digamos, tenía, aunque es una película de bajo presupuesto, digamos, logró tener el presupuesto necesario para presentarnos una película que, digamos, tenía los valores de producción de cualquier otra película de las mencionadas de aquella época, pero que gracias a las inquietudes y aptitudes del realizador, nos mostró algo monstruoso, porque efectivamente fue como entrar pues a una cámara de torturas y de sadomasoquismo que estaba puesta en el infierno, ¿no? Como bien ya lo dice Sergio, aquel tipo, pues era una entidad que le podía enseñar algunos trucos a algún demonio. Sin embargo, él cuando se encuentra cuando logra acceder al mundo de los cenobitas, porque recordemos que este es un tipo, es un depravado sexual, ¿no? En pocas palabras. Y como anda de los mayores placeres que le puede ofrecer la carne, llega un punto en el que ya llegó a todo, ya probó y reprobó todo el acceso a una dimensión plagada por entidades que le van a dar el mayor placer. Logra encontrar la cajita, y cuando entra a esta dimensión, pues sí, encuentra lo que andaba buscando, pero se da cuenta a su vez que él ya quiere escapar del infierno. Entonces, precisamente de Hellraiser se desarrolla cuando regresa. En el 86, Clive Barker presenta su noveleta Hellbound Heart, en la cual se basa este filme que un año después hace. Y todo esto es algo fascinante, ¿no? Es fascinante ver ese recorrido meteórico que tuvo Clive Barker a mitad de los años 80. Presentó sus libros en 2, 3 años, los libros de sangre, y entre el 86 y 87 presenta la obra en la que se basa Hellraiser, y en el 87 la desarrolla. Y como ya lo dijo Sergio, pues yo creo que Clive Barker lo recordará ahí como un sueño de opio, ¿no? Porque no estuvo del todo presente durante la filmación, él andaba en otra dimensión, pero todo esto le permite entregarnos una de las películas más vibrantes, originales y recordadas de aquella época. Y todo esto finalmente también provoca una avalancha que vibra a los espectadores, y que a partir de eso pues crea toda una escuela de este tipo de historias, ¿no? Es tan grande la impresión que provoca Clive Barker con Hellraiser, que pues provoca, ya lo digo, escuelas, provoca un Barkerverse, que así se conoció inclusive en el mundo de los cómics, que fue todo un fracaso, pero digamos que provocó un universo conformado por alrededor de 5 o 6 títulos de cómics que entre todos juntarán unos 40 capítulos. Y entre los muchos momentos interesantes, por ejemplo, en este caso del Barkerverse, es que algunos de los títulos Robinson, un posterior escritor de cómics muy importante, y también ahí se desarrollaron las primeras historias de las ahora conocidas como hermanos Wachowski, ¿no? Pero entonces eran los hermanos Wachowski. Ahí hicieron algunos de sus primeros trabajos, y también posteriormente, bueno, a la par más bien, en Epic
En Epic Comics, un subsello de Marvel Comics, Clive Barker desarrolló, junto con varios editores de Epic Comics, un muy recordado y muy original pues corrida de cómics de Hellraiser, que es algo pues bien interesante, ¿no? Porque reunió a muchos guionistas importantes y sobre todo a muchos ilustradores importantes, ¿no? Y ahí permanece esa saga de Hellraiser en cómic como uno de los ejercicios de cómic de horror más interesantes al reunir a una gran variedad de autores importantes, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comento porque sin duda esa explosión que provocó Clive Barker y Hellraiser en aquel momento fue inigualable. Y aunque Clive Barker decayó de manera pues, ruidosa durante los años 90, las reverberaciones provocadas por Hellraiser continúan provocando buenas historias, continúan iniciando a muchos lectores y autores futuros y han logrado, pues sí, crear, inspirar a muchos autores que actualmente están creando historias, ¿no? La misma saga fílmica de Hellraiser, eh, con cada capítulo, con cada nueva entrega fue decayendo, pero hay momentos de algunos otros capítulos fílmicos de Hellraiser que tienen momentos que están grabados ahí en nuestro inconsciente, ¿no? Porque visualmente, pues todo lo que, los postulados de Barker ahí en Hellraiser del body horror y del soul horror, por llamarlo de alguna manera, repito, al día de hoy siguen bien presentes y todo lo que ahorita, digamos, está teniendo reverberaciones en el mercado internacional, tienen una semilla de eso que Hellraiser impuso en aquella película, que si vemos aún hoy día tiene momentos inigualables y una fuerza única, ¿no? Beyond any terror you have imagined. A nightmare. No. Unlike anything you have witnessed, is born. Sí, así es. Bueno, sobre todo hay que comentar su legado, este sí, pues en el Oriente, ni más ni menos, ¿no? O sea, Clive Barker básicamente es un dios allá en aquellas regiones, ¿no? Y yo creo que el gran legado, bueno, aparte de que inspiró a muchísimos mangakas a explorar justamente todas estas cuestiones del gore explícito, sobre todo Mm. es el tratamiento de la violencia, ¿no? O sea, la forma en que trata la violencia, la forma en que está editada la violencia, ¿no? Es muy característico de Hellraiser, como toda una serie de secuencias pues van llevando justamente a un clímax violento, ¿no? A un paroxismo ultraviolento, ¿no? Ultra sangriento. Y eso lo tomaron bueno, la gente que hace animación, el anime, pues lo tomó al pie de la letra absolutamente, ¿no? Fue una lección muy bien aprendida, ¿no? Y aquí hay que hablar justamente de esa unholy communion que hay con la música, ¿no? O sea, Mm. recordemos que es un tema delicadísimo en Hellraiser, la música de Christopher Young, Mm. que sustituyó al grupo Coil, ¿no? Está la leyenda, ¿no? De que le dio tanto miedo a Clive Barker la música de Coil, que por eso no la usó. Me parece exagerado, me parece que no es tal. Me parece que más bien aquí lo que se vislumbraba justamente, yo creo que dentro de su bagaje cultural, bagaje fílmico, por supuesto que estaba presente, a mí digo, es una aventuración mía, una teoría, pero pues obviamente que estaba presente la música, la forma en que Argento utiliza la música, porque es muy similar justamente como lo hace Christopher Young, o sea, es un score que acompaña las escenas, ¿no? Y además justamente le da ese ritmo trepidante que cuando culmina con una imagen que culmina con imágenes que son tan estrambóticas, tan extremas, que no puedes mirar para otro lado, ¿no? Que esa es la quintesencia del cine de horror, absolutamente, ¿no?
Y la más memorable, digo, por conectarlo con Swamp Thing de una forma absolutamente tangencial, pues es justamente el tío Frank con la piel del padre de la protagonista, ni más ni menos, ¿no? Pues en estos estiramientos hasta el límite de la carne, ¿no? Y aseverando de la forma más simpática posible, el único, los poquitos momentos cómicos que tiene la película, dice, Jesús lloró. Mm. O sea, es una absoluta blasfemia esa opinión, ¿no? Y bueno, pues ahí absolutamente revienta, explota, es una explosión de sangre que por supuesto que tenemos que vincular o tenemos que conectarla pues con esa otra explosión de una cabeza que se da en Scanners, de la cual pues, apenas hace muy poco hablamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, efectivamente, o sea, ni siquiera Hellraiser se salvó en un momento dado de unas secuelas cada vez peores. Digo, por ahí de la quinta no está tan mal, ¿no? Que es esta del detective, ¿no? Que justamente, creo que se llama Derrickson el director, es este mismo director de Sinister, me parece, y de El exorcismo de Emily Rose, que bueno, pues recordarán que son filmes muy logrados, ¿no? La última no me gustó tanto, que es la de la máscara este personaje, el teléfono negro, pero bueno, es otra cosa, ¿no? La cosa es que efectivamente donde quiera que veamos unos filmes prácticamente coreografiados, ¿no? Llámese Martyrs, llámese Silent Hill, lo que ustedes quieran, que tenga justamente esta quintesencia, cualquier cosa de allá, sobre todo el cine extremista francés, al interior, por supuesto que tiene muchísimo de Hellraiser, ¿no? Donde quiera que veamos esas cuestiones, surge siempre la palabra, Barkeriano, ¿no? O sea, es una película muy de Clive Barker, ¿no? Muy al estilo de Clive Barker, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para los buscadores de emociones, pues qué mayor conexión emocional que con este personaje que es el tío Frank, ¿no? Bueno, pues en busca de emociones cada vez más fuertes, pues te vas acercando a lo prohibido y pues por supuesto que terminas en la más absoluta ilegalidad, ¿no? Esa me parece que es una experiencia totalmente universal y yo creo que no hay mayor figura dentro de los fanáticos del horror, de los conocedores del horror, que de pronto compartir esa escena final de Hellraiser, ¿no? Que es este personaje totalmente fuera de cualquier normalidad, ofreciéndote el objeto, ¿no? Diciéndote, ¿cuál es tu placer? Bueno, aquí está, mire, te lo presento y te invito a que esto te transforme completamente. Aquí ya nada más, ahora sí, como adenda y como dato curioso, y ver cómo todo finalmente tiene que ver de alguna manera, lo que hemos estado platicando. Eh, ah, bueno, al leer, quienes se aventuren a leer esta historia de Swamp Thing, verán cómo en aquella época autores como Rick Page, como Alan Moore, tejían ese tipo de historias donde involucraban a personajes de la realidad o de a personajes históricos, los incluían en la ficción de DC Comics, de Swamp Thing, ¿no? Previo a que Neil Gaiman lo hiciera, ¿no? Y que muchos creen que fue quien lo hizo por primera vez. Neil Gaiman por aquella época estaba comenzando también a publicar los primeros números de Sandman. Por aquella época, Rick Bates decidió incluir en un número a Sandman, ahí precisamente para una relación de un personaje de Swamp Thing, de Holland, pero no es Matt Cable, Uh -huh. un personaje de Swamp Thing, lo convierte en el Cuervo, cuervo Matthew. Pero bueno, el caso es que dentro de los personajes que recordamos, muy interesantes que creó Neil Gaiman, está la mujer esta que vivía en las calles, Mad Hattie, ah, sí. seguramente la recordarán algunos, que también tiene aparición en Dead. Uh Bueno, -huh. pues resulta que en la adaptación que hace poco produjo Netflix y que prácticamente pasó de noche por que ahorita medio mundo quiere olvidar a Neil Gaiman, bueno, pues ese personaje de Mad Hattie en la serie de Netflix, producida por Netflix, está interpretado por Claire Higgins, la actriz que vemos aquí en el fondo de pantalla de Sergio, ¿no? Que es una de las protagonistas de Hellraiser. Bueno, pues esta actriz,
curiosamente, para cerrar el círculo, interpreta a Matt Hetty en los capítulos en unos capítulos de, En de Netflix. Sandman, de Netflix. Entonces ahí queda como dato curioso y para que, pues bueno, ahí vayan concatenando todo esto y pues verán que todo tiene alguna relación cuando detrás de ellos se encuentran autores pues, importantes, ¿no? E interesantes. Así es. Sí, tenemos mucha suerte de que todo el mundo quiere ser el Guasón y todo el mundo quiere ser este, ¿cómo se llama? Lagrange y toda esta bandita. Y nadie quiere ser el tío Frank, ¿no? Entonces, tenemos mucha suerte de que nos tocó esta dimensión. Y bueno, pues esa es la invitación, ¿no? O sea, una vez más, para variar, la invitación es vayan directamente al objeto lo más on-rated posible, porque créanme que esos famosísimos 45 segundos que faltan en muchas versiones de Hellraiser, bueno, son esenciales, absolutamente esenciales. Y bueno, pues es una experiencia integral, extraordinaria, cada vez que se ve y se revisita y se vuelve a revisitar. La veas en una pantallita, como nos tocó a nosotros verla de forma clandestina ahí en mi caso en un beta, ¿no? De como tercera o cuarta generación, a verla en Blu-ray 4K, bueno, pues siempre es una experiencia extraordinaria, maravillosa, y ojalá algún día tengamos la posibilidad de verla pues en pantalla grande. Es como de esas, en mi caso es como de esas películas que me falta ver en pantalla grande. Pues así es, pues ahí queda la celebración e investigación de esta ocasión y pues ya nos estaremos viendo próximamente para una nueva entrega del video podcast de Revista Belcebú, donde seguramente nos reuniremos para hablar de algo rescatado de tiempos pasados, que si no son mejores que los actuales, pues sí, son muy interesantes, ¿no? Así Pues bueno, es. muchas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente entrega. Gracias y hasta entonces. Hasta luego.